Buenas noches, tutor y compañero. Mi nombre es Álvaro Sierra, estudiante SEAD Santa Marta de Contaduría Pública, primer semestre. La noche de hoy vengo a hablarles sobre la historia de la partida doble y su fundamentación. En el mundo de las finanzas, la contabilidad juega un papel fundamental para registrar y analizar las transacciones económicas. Dentro de la contabilidad, la partida doble se erige como un principio fundamental que ha revolucionado la forma en que se registran las actividades comerciales. En esta presentación realizaremos un viaje a través del tiempo para explorar un poco sobre la partida doble y comprender su fundamentación. La historia de la partida doble se remonta a la Edad Media, donde los comerciantes italianos buscaban un método eficiente para registrar sus transacciones comerciales. Se cree que Fray Luca Pacioli, un fraile franciscano y matemático, fue el primero en formalizar este sistema. Pacioli, inspirado en las prácticas contables de los comerciantes venecianos, descubrió la partida doble como un sistema de registro que involucra dos aspectos. El primero, la partida, que significa que cada transacción se divide en dos partes, ¿cierto? La parte débito y la parte crédito. La segunda sería la igualdad, que es la suma de los débitos con los créditos. Este principio fundamental sentó las bases para la contabilidad moderna, permitiendo a las empresas tener una visión clara de su situación financiera y tomar decisiones informadas. Fundamentación de la partida doble. La partida doble se basa en dos principios fundamentales que son, primero, la dualidad, que significa que cada transacción económica involucra dos aspectos, una acción débito y otra acción crédito, ¿cierto? Y la segunda sería la conservación del valor, que sería que el valor total de los activos y los pasivos de la empresa debe permanecer constante después de cada transacción. Estos principios garantizan la exactitud y confiabilidad de los registros contables, lo que es esencial para la transparencia después de cada transacción. Impacto de la partida doble. La partida doble ha tenido un impacto profundo en el mundo de las finanzas y los negocios. Le hablaré de algunos cuantos. Por ejemplo, mejora la precisión y confiabilidad de los registros contables. Facilita la elaboración de estados financieros. Permite un mejor análisis de la situación financiera de la empresa. Fortalece la transparencia financiera. Y por último, contribuye al desarrollo de sistemas contables modernos. Le cedo la palabra a mi compañero Javier para que por favor nos colabore con el siguiente tema. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Javier Mariño Camacho, estudiante de primer semestre de Contaduría Pública. En esta noche se le va a hablar un poco sobre la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es la comparación que se hace entre lo que la empresa tiene y lo que debe. Es una ecuación de tres variables y conociendo dos de ellas se puede determinar la tercera variable. La ecuación patrimonial es una igualdad en medida que los activos son iguales a la suma de los pasivos y del patrimonio de la empresa. Fórmula de la ecuación patrimonial. En principio, la ecuación patrimonial se representa con la siguiente fórmula, que sería activo igual pasivo más patrimonio. El activo se representa en los bienes y derechos de la empresa. El pasivo se representa con las deudas de la empresa con terceros, ya sea como proveedores. Y el patrimonio viene siendo las deudas de la empresa con
como con terceros, o sea, como socios o aportes sociables. Las anteriores variables son dinámicas teniendo en cuenta como resultado de las operaciones económicas de la empresa. Estas tres variables pueden cambiar. El pasivo puede cambiar por la aplicación directa del activo y el patrimonio puede cambiar por los resultados del ejercicio económico de la empresa, que viene dando como restar los costos a los gastos o a los ingresos. Fundamentos de la ecuación patrimonial. La empresa es independiente de los socios que la conforman y para que la empresa pueda operar requiere una serie de activos como dinero en efectivo, mercancías, materias primas, oficinas y construcciones. Sin estos activos la empresa no puede existir y son activos que se constituyen en dos formas, por aporte que se hacen los socios, que vienen siendo los del patrimonio, por crédito que la empresa hacen con los bancos y proveedores, que se ve reflejado como pasivo. En consecuencia, el activo siempre estará representado en una combinación de pasivos y patrimonios, o solo el patrimonio cuando la empresa no se ha endeudado y todo lo que ha aportado a los socios. Bueno, vamos a ahora entrarlo con un ejemplo de la ecuación patrimonial. Y dice, para ilustrar lo anterior, supongamos que se constituye una empresa que se requiere una inversión de 100 millones y los socios tienen 70, lo que lo obliga a conseguir prestados 30 para completar un total de 100 millones de pesos. Con los anteriores datos, la ecuación patrimonial sería 100 millones de pesos es igual a 70 más 30, ¿cierto? Estas ecuaciones tienen tres variables y a partir de las dos variables podemos encontrar lo que faltaba. Por ejemplo, si tenemos un activo de 500 y un patrimonio de 300, ¿de cuánto es el pasivo? Para hallarlo, lo restamos los 300 de los 500, que nos arroja un total de 200. Porque si sabemos que el activo siempre será igual la suma del pasivo más el patrimonio. Bueno, esa sería mi presentación. Sigue la compañera Daniela. Sí. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Daniela y a mí me tocó el tema de pasivo, activo y patrimonio. Activo, pasivo y patrimonio son conceptos fundamentales en contabilidad que representan la situación financiera de una empresa u organización. La comprensión de estos conceptos es esencial para analizar la salud financiera y tomar decisiones estratégicas informadas. Cuando hablamos de activos, hacemos referencia a los recursos económicos que posee una empresa y pueden generar beneficios futuros. Activo, se clasifica entre activo corriente y activo no corriente. El activo corriente incluye recursos que se pueden convertir en efectivo o utilizarse en el ciclo de explotación normal de la empresa en un plazo menor a un año. Activo no corriente es el que incluye recursos que se esperan convertir en efectivo o utilizar en el ciclo de explotación normal de la empresa en un plazo mayor a un año. Un ejemplo sería terrenos, edificios, maquinaria, equipos, etc. Cuando hablamos de pasivo, hablamos sobre las obligaciones de una empresa con terceros, es decir, las deudas que se deben pagar. Se clasifican en dos categorías principales: pasivo corriente y pasivo no corriente. El pasivo corriente incluye obligaciones que debe pagarse
en un plazo menor a un año. Un ejemplo, cuentas por pagar, préstamos a corto plazo, impuestos por pagar. El pasivo no corriente es el que incluye obligaciones que deben pagarse en un plazo mayor a un año. Ejemplo, préstamos a largo plazo, bonos por pagar. Ahora hablaremos sobre el patrimonio. El patrimonio representa el valor neto de la empresa, obtenido al restar el pasivo del activo. Representa los derechos de los propietarios sobre la empresa, la relación entre activo, pasivo y patrimonio. Bueno, aquí les hablamos sobre la ecuación fundamental de la contabilidad que establece el activo es igual a la suma del pasivo y el patrimonio. Sería activo igual pasivo más patrimonio. Esta ecuación representa el equilibrio financiero de la empresa, un aumento en el activo que debe ir acompañado de un aumento en el pasivo o el patrimonio, o viceversa. Un ejemplo, supongamos que una empresa tiene los siguientes activos, pasivos y patrimonio. Activos 100.000, pasivos 60.000 y patrimonio 40.000. En este caso, la empresa tiene un patrimonio neto de 40.000, lo que significa que los propietarios tienen 40.000 en derechos sobre la empresa después de pagar deudas. Importancia del activo, pasivo y patrimonio. El análisis del activo, pasivo y patrimonio es fundamental para evaluar la solvencia de la empresa, medir la rentabilidad de la empresa, analizar la liquidez de la empresa y tomar decisiones financieras informadas. Ahora, bueno, en conclusión sería que el activo, el pasivo y el patrimonio son conceptos esenciales para comprender la situación financiera de una empresa. Sus análisis permiten a los gerentes e inversores y otras partes interesadas tomar decisiones informadas sobre el futuro de la empresa. Y esto sería todo sobre mi presentación. Yo sigo con la presentación, presentando los dos últimos temas, ingresos y gastos. Bueno, los ingresos nos hablan de que un ingreso en la contabilidad es el aumento de las entradas económicas netamente provenientes de la actividad comercial de la empresa o entidad económica. Esta partida incrementa el patrimonio empresarial. ¿Cómo se puede contabilizar un ingreso? Para registrar los ingresos en contabilidad de la empresa es necesario primero clasificarlos, teniendo en cuenta de dónde provienen ventas de bienes o prestación de servicios. Por venta de bienes se debe tener en cuenta lo siguiente: haberle informado al comprador sobre los beneficios y riesgos de la venta. La empresa no debe tener el control de los bienes vendidos y el importe se debe valorar de manera fácil. Por prestación de servicio, para contabilizar este registro se debe tener en cuenta lo siguiente: debe poder valorarse con facilidad, debe tener probabilidad de conseguir beneficios y debe valorarse el grado de realización del servicio. Los tipos de ingresos son ingresos operacionales, que comprenden los valores recibidos y causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social mediante la entrega de bienes o servicios, así como los dividendos y participaciones y demás ingresos por conceptos. Intermediación financiera. Están los ingresos no operacionales, que comprenden los provenientes de transacciones diferentes a los de objeto social o giro normal de los negocios del ente económico. Incluye entre otros ítems relacionados con operaciones de carácter financiero como moneda nacional o extranjera. Tengamos en cuenta que los ingresos en el Plan Único de Cuentas se registran como activos de característica con número 1. Un ejemplo de ingreso: por ejemplo, Carlos tiene un trabajo a tiempo completo y gana un salario mensual de 3.000. Además, tiene un ingreso adicional de 300 al mes por alquilar una habitación de su casa.
Los ingresos totales de Carlos serían ingresos del trabajo a tiempo completo por 3.000 pesos, ingresos por alquiler de habitación de 300. Entonces, en total, los ingresos de Carlos serían de 3.300 al mes. Listo. Este sería la finalización del tema de ingresos. Ahora vienen los gastos. ¿Qué son los gastos? Un gasto o egreso, en términos coloquiales, es una salida de dinero que una empresa o persona paga por la compra de un producto o un bien o servicio. Por lo general se convierte en una inversión, ya sea tangible o intangible. Es decir, que se hace con un propósito para adquirir un beneficio. Los tipos de gastos son operacionales, son aquellos gastos regulares que aunque no se emplean directamente en la producción de un bien o servicio, sí son fundamentales para garantizar el funcionamiento normal de una empresa. Que los gastos operacionales están los salarios, los suministros de oficina, el arriendo y las actividades realizadas para impulsar la venta y proporcionar los productos o servicios. Acá vemos una fórmula de gastos operacionales igual a la suma de los gastos de producción, de venta y administrativos y financieros. Otro tipo de gastos son los no operacionales. Son gastos eventuales, es decir, que no forman parte de la operación normal del negocio, como por ejemplo las multas, las demandas hacia las empresas y los reemplazos de equipo obsoleto, es decir, todo tipo de equipo que ya no sirve, que ya no tiene función dentro de la empresa. La clasificación de los gastos son gastos fijos, que son aquellos que siempre van a estar mes a mes y a largo plazo y no cambiarán, se mantienen. Los gastos variables, como lo indica su nombre, varían ya sean en semanas o meses, que tienen constante variación. Gastos inesperados se usan para definir un gasto eventual dentro del presupuesto, cualquier cosa inesperada que pueda suceder dentro de la empresa. Algo para tener en cuenta: existe una diferencia entre costo y gasto. Radica en que el primero se usa como un desembolso para producir un bien o servicio, y el otro se usa en los gastos que incurren en la empresa con el fin de desarrollar sus operaciones. Un ejemplo de gasto sería: supongamos que Ana tiene un presupuesto mensual de 100.000 para sus posibles gastos. Los gastos de Ana en un mes son alquiler de 10.000, facturas de servicios públicos como agua, electricidad y gas de 20.000, comestibles en 8.000, transporte 5.000 y entrenamiento en 3.500. Entonces tendremos que Ana debe tener los 100.000 de presupuesto para sobrevivir todo un mes y mirar qué le conviene gastar su dinero. Listo. Muchas gracias por su atención y damos finalización a la presentación de nuestro trabajo. Listo. Listo, muchachos. Sí. Ahora le mando la parte esta.